El sonido del aire acondicionado zumbaba en mis oídos, pero no lograba silenciar el latido frenético de mi propio corazón. Pum, pum, pum. Era el único ruido que sentía dentro de aquella sala de tribunal, fría y aséptica, que olía a madera vieja y a desesperanza. Mis manos, entrelazadas sobre la mesa de la defensa, estaban heladas y sudorosas al mismo tiempo. A mi lado, mi abogada, la señora Carmen Rosa, mantenía una postura rígida, pero yo podía sentir la tensión irradiando de su cuerpo. Sabíamos que estábamos perdiendo. Al otro lado del pasillo, Ricardo, el hombre con el que había compartido 12 años de mi vida, el padre de mi hija, se ajustaba el nudo de su corbata de seda italiana con una calma que me helaba la sangre. No me miraba. Su atención estaba fija en el juez, con esa expresión de falsa humildad que había perfeccionado durante el último año. A su lado, su abogado, el tiburón Gustavo Morales, sonreía levemente, como quien ya saborea la victoria antes de que se declare el final del partido. Tras revisar exhaustivamente las pruebas presentadas, comenzó a decir el juez, un hombre de rostro severo y gafas de montura gruesa, mientras hojeaba los documentos finales, y considerando el informe pericial sobre la inestabilidad emocional de la madre, sentí que el mundo se inclinaba bajo mis pies. Inestabilidad emocional. Esas dos palabras iban a costarme lo único que daba sentido a mi existencia. Mi hija, Valentina, estaba a punto de perderla, a punto de ser borrada de su vida, tal como Ricardo había prometido aquella noche de tormenta. Cerré los ojos, esperando el golpe final del mazo, esperando que mi vida se rompiera en 1000 pedazos. Pero el golpe nunca llegó. ¡Esperen! Una voz infantil, aguda y temblorosa, cortó el aire denso de la sala como un cuchillo afilado. Abrí los ojos de golpe. Todos en la sala giraron la cabeza hacia la pesada puerta de roble del fondo. Y allí estaba ella, mi pequeña Valentina. Debería estar en la escuela o bajo el cuidado de mi hermana, pero allí estaba, parada en el umbral, con su uniforme escolar ligeramente arrugado y sus calcetas blancas caídas. Parecía tan pequeña en medio de aquel lugar intimidante, tan frágil, pero lo que sostenía en sus manos no era un juguete ni una muñeca. Aferrada contra su pecho, como si fuera un escudo medieval, sostenía su vieja tableta. Aquella tableta barata que yo le había regalado hace años, con la funda rosa desgastada y la pantalla completamente estrellada, llena de grietas que parecían telarañas de vidrio. «Valentina», susurró Ricardo, y por primera vez vi cómo la máscara de arrogancia se le resbalaba del rostro, reemplazada por un destello de puro pánico. La niña dio un paso adelante, ignorando al guardia que intentaba detenerla suavemente. Sus ojos, idénticos a los míos, brillaban con una determinación que nunca antes había visto en una niña de 8 años. «Señor juez», dijo Valentina, y su voz resonó con una claridad aterradora. «Grabé algo, algo que mi papá dijo que era un secreto, pero mi mamá me enseñó que los secretos malos no se guardan. ¿Puedo mostrarlo?». El juez se quedó paralizado, con el mazo suspendido en el aire. El abogado Gustavo se puso de pie de un salto, protestando a gritos, pero yo ya no escuchaba nada. Solo miraba a mi hija y a esa tableta rota. En ese momento, no sabía que dentro de ese aparato destrozado se escondía la llave de mi libertad y la condena de quienes intentaron destruirme. Pero antes de que descubramos qué había en esa grabación que hizo palidecer al mismísimo diablo, necesito pedirte un favor rápido. Si alguna vez has sentido que la justicia tarda pero llega, dale me gusta a este video y suscríbete al canal. Queremos saber desde qué parte del mundo nos acompañas hoy en esta historia de traición y redención. Ahora sí,
Volvamos al momento donde todo comenzó, mucho antes de este tribunal. Para entender cómo llegué a ese punto de quiebre, sentada en el banco de los acusados como si fuera una criminal, tenemos que retroceder 12 años, a una época en la que la palabra divorcio no existía en mi vocabulario, y Ricardo no era mi verdugo, sino mi héroe. Nos conocimos en la universidad. Yo estudiaba arquitectura, soñando con diseñar rascacielos que tocaran las nubes, y él estudiaba administración de empresas. Ricardo era carismático, ambicioso y tenía esa sonrisa torcida que prometía aventuras. Me enamoré perdidamente. Fue un amor de esos que te consumen, rápido y voraz. Cuando me propuso matrimonio, bajo la lluvia en un parque de la Ciudad de México, no lo dudé ni un segundo, y cuando nació Valentina 2 años después, tomamos una decisión que en ese momento pareció lo más lógico y amoroso del mundo, pero que terminaría siendo mi mayor error estratégico. Elena, mi amor, me dijo Ricardo una noche mientras mecía a nuestra bebé en brazos. Mi carrera está despegando. Necesito poder viajar. Necesito dedicarme al 100% a la empresa para darnos la vida que merecemos. Tú eres una madre increíble. ¿Por qué no dejas el despacho de arquitectura? Quédate en casa, cuida de Valentina, haz de nuestro hogar un refugio. Yo me encargo de proveer. Confía en mí. Y yo confié. Renuncié a mis planos, a mis maquetas y a mi independencia financiera. Me convertí en la gerente del hogar. Y durante los primeros años fuimos felices, o al menos eso es lo que yo creía. Vivíamos en una casa bonita en la colonia del Valle, con un jardín lleno de bugambilias que yo cuidaba con esmero. Teníamos la rutina perfecta de la clase media aspiracional: desayunos los domingos, vacaciones en la playa una vez al año y noches de película los viernes. Pero el veneno se nos fue metiendo poco a poco, tan lento que no lo noté hasta que ya estaba corriendo por las venas. Todo empezó a cambiar cuando Ricardo consiguió el puesto de director regional. El dinero empezó a fluir, sí. Cambiamos el coche por una camioneta de lujo, compramos muebles de diseñador, y Valentina entró al colegio privado más exclusivo de la zona. Pero junto con el dinero, llegó un extraño a mi casa. El hombre cariñoso que me besaba la frente antes de irse se transformó en un ejecutivo perpetuamente estresado, siempre pegado a su teléfono, siempre con la mente en otro lugar. Las grietas empezaron con pequeños comentarios, casi imperceptibles, disfrazados de críticas constructivas. Una noche, preparé una cena especial para celebrar nuestro 10º aniversario. Lomo mechado, puré de papa trufado, su vino favorito. Me puse un vestido rojo que tenía guardado desde hacía años, me maquillé y esperé. Ricardo llegó 3 horas tarde. Ni siquiera me miró cuando entró. Tiró el maletín sobre el sofá de piel blanca y aflojó la corbata con fastidio. ¿Otra vez carne, Elena?, dijo, pinchando el plato con desgana. Sabes que estoy tratando de cuidar mi colesterol. ¿Es que no puedes pensar en algo más saludable? Además, la casa huele a grasa. Sentí un nudo en la garganta. Es tu plato favorito, Ricardo, y hoy es nuestro aniversario. Él se detuvo un momento, me miró de arriba abajo con una expresión que no era de amor, sino de evaluación crítica. Ah, sí, feliz aniversario. Sacó un sobre de su bolsillo y lo dejó sobre la mesa. Cómprate algo. Y por cierto, ese vestido te queda un poco ajustado en las caderas. ¿No crees? Deberías considerar volver al gimnasio. Una esposa de un director no puede dejarse estar. Esa noche lloré en silencio en el baño, con el grifo abierto para que él no me oyera. Me miré al espejo y por primera vez vi a una mujer cansada, con algunas robullas alrededor de los ojos y una inseguridad creciente. ¿Tenía razón? ¿Me había dejado estar? Empecé a obsesionarme. Me despertaba a las 5 de la mañana para hacer ejercicio.
Cambié mi dieta, me teñí el cabello para ocultar las primeras canas, todo para complacerlo, para recuperar esa mirada de admiración que él solía tener. Pero nada era suficiente. Si la casa estaba impecable, él encontraba una mancha invisible en la ventana. Si Valentina sacaba un 9 en matemáticas, él preguntaba por qué no fue un 10. Si yo intentaba hablarle de mi día, de mis pequeños proyectos de costura o de las plantas, él suspiraba ruidosamente y subía el volumen de la televisión. «Me aburres con tus trivialidades, Elena», me dijo una tarde de domingo, sin apartar la vista de su celular. «Yo manejo negocios millonarios todo el día. ¿De verdad crees que me interesa saber que cambiaste el fertilizante de las rosas? Tu mundo es tan pequeño». Esas palabras dolieron más. Los días siguientes a mi descubrimiento de aquel perfume en la camisa se convirtieron en una neblina espesa y sofocante. La casa, que antes era mi refugio, se transformó en un laberinto de espejos distorsionados donde nada era lo que parecía. Ricardo no se conformó con ser infiel. Decidió que para justificar su traición necesitaba convertirme en la villana de nuestra propia historia. O peor aún, en una loca. Comenzó con cosas pequeñas, casi insignificantes. Una mañana de martes estaba preparando el desayuno para Valentina cuando busqué las llaves de la camioneta para llevarla al colegio. Siempre las dejaba en el mismo gancho de la entrada, una costumbre que tenía desde hacía 10 años. Pero el gancho estaba vacío. Busqué en mi bolsa, en la cocina, en la mesa del comedor. Nada. El pánico empezó a subir por mi garganta. Valentina llegaría tarde y Ricardo odiaba la impuntualidad. «¿Qué pasa ahora, Elena?», preguntó Ricardo, bajando las escaleras mientras se ajustaba el reloj. Su tono era de una paciencia forzada, esa que se usa con los niños malcriados. «No encuentro las llaves. Te juro que las dejé en el gancho anoche». Él suspiró, un sonido largo y cargado de decepción. «Siempre es lo mismo contigo últimamente. Estás dispersa, no te concentras. A ver, déjame buscar». Caminó directamente hacia la alacena de la cocina, abrió el bote donde guardábamos el arroz y sacó las llaves de ahí dentro. Me quedé helada. «¿En el arroz?», balbucié, sintiendo que la sangre se me iba de la cara. «Ricardo, yo no las puse ahí. Eso no tiene sentido». Él me miró con una mezcla de lástima y preocupación que me revolvió el estómago. «Elena, amor, me preocupa de verdad. Ayer olvidaste apagar la luz, hoy guardas las llaves en la comida. ¿Te sientes bien? Quizás deberías ir a ver a un especialista. El estrés te está afectando el cerebro». Me quedé allí parada, temblando, mientras él tomaba a Valentina de la mano y salía por la puerta, dejándome sola con mi confusión. ¿Había sido yo? ¿Estaba perdiendo la memoria? Empecé a dudar de todo, de si había cerrado la puerta con llave, de si había apagado el gas. Me pasaba las noches revisando la casa 3, 4 veces, aterrada de cometer otro error. Lo que no sabía era que él movía las cosas a propósito. Escondía mis documentos, cambiaba las citas en mi agenda del teléfono cuando yo me bañaba, desorganizaba los cajones que yo acababa de ordenar. Era una tortura psicológica meticulosa, diseñada para romper mi confianza en mí misma, ladrillo a ladrillo. Y estaba funcionando. Pero la crueldad no se detuvo ahí. Pasó al terreno financiero, el único lugar donde yo era completamente vulnerable. Una tarde fui al supermercado a hacer la compra semanal. Llené el carrito con las cosas favoritas de Valentina y los ingredientes para las cenas saludables que Ricardo exigía. Cuando llegué a la caja, con una fila larga de personas impacientes detrás de mí, pasé la tarjeta de débito. Transacción denegada. La cajera, una chica joven con cara de aburrimiento, me miró y chasqueó la lengua. «Señora, no pasa. ¿Tiene otra forma de pago?» Sentí el calor subir a mis mejillas. «Debe ser un error del sistema. Hay dinero en esa cuenta. Intente de nuevo, por favor». Lo intentó 3 veces. Denegada, denegada, denegada. La gente detrás de mí empezó a murmurar y a suspirar. Humillada, tuve que dejar todo el carrito allí y salir corriendo del supermercado, sintiendo las miradas de juicio clavadas en mi espalda. Llamé a Ricardo desde el estacionamiento, llorando de frustración. «Ricardo, la tarjeta no pasa. Tuve que dejar la comida. ¿Qué está pasando?»
Su respuesta fue fría como el hielo. Elena, por Dios, bloqueé la tarjeta porque vi unos cargos extraños la semana pasada. Gastaste demasiado en cosas inútiles. Ropa, maquillaje, tonterías. Necesitamos controlar los gastos y queremos mantener nuestro nivel de vida. A partir de ahora te daré efectivo semanalmente. No sabes administrarte. ¿Qué? Grité, incapaz de creer lo que oía. No he comprado nada. Llevo meses sin comprarme ni un par de calcetines. Deja de mentir, Elena. Los estados de cuenta no mienten. Estás gastando compulsivamente para llenar tu vacío emocional. En serio, necesitas ayuda profesional. Colgó. Me dejó hablando sola con el tono de ocupado. Me sentí pequeña, atrapada, dependiente. Me estaba quitando mi autonomía, mi voz, mi cordura. Esa noche, cuando llegó a casa, trajo el tema de nuevo, pero esta vez con una suavidad peligrosa. Se sentó a mi lado en el sofá, me tomó la mano, algo que no hacía desde hace meses, y me miró a los ojos. Estuve pensando, Elena, conozco a alguien, una psicóloga excelente, muy reconocida. Se llama Isabela Castillo. Es especialista en trastornos de ansiedad y problemas familiares. Creo que te haría bien hablar con ella. Podría ayudarte a centrarte. El nombre se quedó flotando en el aire. Isabela Castillo. No sé por qué, pero sentí un escalofrío al escucharlo. No estoy loca, Ricardo. No necesito una psicóloga. Necesito a mi marido. Necesito que dejes de tratarme como si fuera una inútil. Él retiró su mano bruscamente, como si le hubiera quemado. Su rostro se endureció. Solo trataba de ayudar, pero veo que tu orgullo es más grande que tu deseo de mejorar por nuestra familia. Haz lo que quieras, pero no digas que no te advertí. Días después tuvimos que asistir a una cena de gala de su empresa. Ricardo me obligó a ir, diciendo que se vería mal si el director regional aparecía solo. Me esforcé al máximo. Me puse el mejor vestido que me quedaba. El rojo ya no, porque él lo odiaba. Me peiné el cabello en un recogido elegante y me maquillé para ocultar las ojeras que la insomnio me había dejado. Cuando bajé las escaleras busqué su aprobación. Solo una mirada, un gesto. Ricardo me miró un segundo y luego volvió a su teléfono. Estás demasiado pálida. Y ese labial es muy fuerte. Pareces un payaso. Cámbiatelo. Subí corriendo. Me quité el labial con rabia, frotando hasta que mis labios sangraron un poco. Me puse un brillo transparente y bajé, derrotada. La fiesta fue una pesadilla. Ricardo me ignoró toda la noche, dejándome sola en una mesa mientras él se paseaba por el salón, encantador, sonriente, el hombre de éxito que todos admiraban. Yo observaba desde lejos, sintiéndome invisible. Entonces lo vi. Estaba en una esquina, hablando por teléfono, riendo de una manera que no se reía conmigo desde hacía años. Una risa íntima, cómplice. Me acerqué sigilosamente, no para espiarlo, sino porque necesitaba decirle que me sentía mal y quería irme. Cuando estuve a unos metros, capté fragmentos de la conversación. Sí, ella está aquí, un desastre. No veo la hora de verte. El perfume que me regalaste. Sí, lo llevo en la piel, mi amor. Me vuelve loco. Me quedé paralizada detrás de una columna. El perfume que me regalaste. Ricardo colgó y se giró. No me vio. Pasó junto a mí y la estela de aroma me golpeó en la cara. No era su colonia habitual. Debajo de la capa de alcohol caro estaba ese olor. Jazmín y sándalo. Dulce, empalagoso, inconfundible. El mismo olor de la camisa. Esa noche, en el coche de regreso a casa, no dije nada. Miraba por la ventana las luces de la ciudad pasar borrosas por mis lágrimas silenciosas. Él tampoco habló. Tarareaba una canción alegre, golpeando el volante con los dedos, feliz, eufórico. Ya no tenía dudas. No estaba loca. No estaba perdiendo la memoria. No era una gastadora compulsiva. Mi marido me estaba engañando y me estaba manipulando para que yo creyera que el problema era yo. El día siguiente, Ricardo se fue a su supuesto seminario en Valle de Bravo. Hizo una gran actuación de despedida frente a Valentina, abrazándola y prometiéndole regalos. A mí apenas me dio un beso seco en la quejilla. Cuida la casa, Elena, y por favor, trata de no perder nada este fin de semana. Cuando su coche desapareció al final de la calle, la casa se quedó en un silencio sepulcral. Pero por primera vez en meses, no sentí miedo. Sentí una claridad fría y afilada. Fui a su despacho.
Siempre lo mantenía con llave, pero yo había aprendido a observar. Sabía que guardaba una copia de la llave debajo de una maceta en el jardín, un secreto que él creía que yo era demasiado estúpida para descubrir. Abrí la puerta. El despacho olía a él, a cuero y tabaco. Empecé a revisar los llagrones, pero estaban vacíos de cosas personales, solo papeles de trabajo. Encendí su computadora, pero tenía contraseña. Estaba a punto de rendirme cuando vi algo en la papelera. Un papel arrugado, hecho una bola pequeña. Lo saqué y lo alicé con cuidado. Era un recibo de una joyería de lujo en Polanco. Fecha, hace 3 días. Artículo, brazalete de oro blanco con incrustaciones de zafiro. Precio, 45,000 pesos. Yo no tenía ningún brazalete de zafiro. Mis manos temblaban cuando sostenía el papel. 45,000 pesos. Mientras a mí me bloqueaba la tarjeta para comprar leche y pan, él gastaba una fortuna en ella. De repente, el sonido de la puerta principal abriéndose me hizo saltar. Ricardo no debía volver hasta el domingo. Eran las 4 de la tarde del viernes. Elena, su voz resonó en la entrada, pero no era la voz tranquila de siempre. Era una voz cargada de una extraña urgencia, casi agresiva. Guardé el recibo en mi bolsillo rápidamente. Cerré el despacho y salí al pasillo, intentando controlar mi respiración. Ricardo estaba allí, de pie en medio de la sala. No tenía maleta, no se había ido a Valle de Bravo. Su expresión era sombría, como una tormenta a punto de explotar. Y enfrente de él, en el suelo, había una caja de cartón. «Tenemos que hablar», dijo, y supe con una certeza absoluta y aterradora que el tiempo de las mentiras había terminado, y el tiempo de la destrucción acababa de comenzar. El sonido de la caja de cartón golpeando el suelo de mármol resonó como un disparo en el silencio de la sala. Ricardo no se quitó el saco, ni aflojó su corbata. Permaneció de pie, rígido, con esa postura de ejecutivo que está a punto de despedir a un empleado incompetente. «¿Qué es esto, Ricardo?», pregunté, señalando la caja con mano temblorosa. Dentro reconocí mis cremas faciales, mi cepillo de dientes, mi pijama de seda y el libro que estaba leyendo. Eran mis cosas, las cosas que estaban en nuestro baño, en nuestra mesa de noche. «Son tus cosas personales, Elena», respondió con una frialdad que me heló la sangre. «A partir de hoy, dormirás en el cuarto de huéspedes, o en el de Valentina, si prefieres, pero ya no quiero verte en mi recámara». «¿Tu recámara?». La indignación me dio una fuerza repentina. «Es nuestra recámara, es nuestra casa. ¿De qué estás hablando? ¿Por qué haces esto?». Él se frotó las sienes, como si mi mera presencia le causara migraña. «Porque ya no te soporto, Elena. Estoy harto, harto de tu desorden mental, de tus obsesiones, de tu incapacidad para manejar las cosas más simples. Esta relación está muerta desde hace años, solo que tú eres demasiado ciega o demasiado cómoda para admitirlo». «Eso es mentira», grité, sintiendo las lágrimas agolparse en mis ojos. «Tú eres el que ha cambiado. Tú eres el que llega tarde, el que me esconde las cosas, el que me trata como basura. ¿Y ahora vienes con una caja? Basta». Su grito retumbó en las paredes. «No voy a discutir contigo. Mis abogados se pondrán en contacto. Quiero el divorcio, Elena. Y lo quiero rápido. No voy a desperdiciar ni un día más de mi vida atado a una mujer que me arrastra hacia abajo». «¿El divorcio?». La palabra quedó flotando en el aire, pesada y definitiva. Ricardo se acercó un paso, invadiendo mi espacio personal, y bajó la voz a un susurro amenazante. «Y te advierto una cosa, no intentes ponerte difícil, no intentes pelear. Si lo haces, te aseguro que te arrepentirás. Tengo recursos, Elena. Tú no tienes nada, ni trabajo, ni dinero, ni credibilidad. Piensa en Valentina. Si cooperas, tal vez sea generoso». Dicho esto, dio media vuelta y subió las escaleras hacia la habitación principal. Escuché el clic de la cerradura al echarse la llave. Me quedé sola en la sala, mirando esa miserable caja de cartón que contenía los restos de mi dignidad. Esa noche fue la más larga de mi vida. Me refugié en la cama de Valentina, acurrucándome junto a su cuerpo cálido y pequeño. Ella dormía plácidamente, ajena a que su mundo acababa de romperse. Respiré su olor a leche y galletas, tratando de calmar mi propio pánico. ¿A dónde iría? ¿Cómo la mantendría?
¿Cómo podía el hombre que juró amarme convertirse en este monstruo calculador? Al día siguiente, Ricardo se fue antes de que nos despertáramos. La casa se sentía extraña, hostil. Cada mueble, cada cuadro que habíamos elegido juntos, ahora parecía pertenecerle solo a él. Pasaron 3 días en una calma tensa. Ricardo llegaba tarde, dormía en su habitación cerrada con llave y apenas nos dirigía la palabra. Yo vivía en un estado de ansiedad constante, sobresaltándome cada vez que sonaba el teléfono o el timbre. Y entonces llegó el golpe final. Era jueves por la mañana. Estaba regando las plantas del jardín tratando de mantener una apariencia de normalidad, cuando un mensajero en motocicleta se detuvo frente a la reja. ¿Señora Elena Torres?, preguntó, consultando una tableta electrónica. Soy yo. Tengo una entrega judicial para usted. Necesito su firma y huella aquí. Mis manos temblaban tanto que la firma salió garabateada, irreconocible. El mensajero me entregó un sobre manila grueso, pesado, con el logotipo de un despacho de abogados prestigioso, Morales y Asociados. Entré a la casa y me senté en la mesa de la cocina. El sobre parecía quemarme las manos. Lo abrí despacio, con miedo, como quien desactiva una bomba. La primera hoja tenía un título en letras mayúsculas y negritas: Demanda de divorcio incausado y solicitud de custodia total. Empecé a leer y sentí que el suelo se abría bajo mis pies. No era solo una petición de divorcio, era una declaración de guerra. Era un asesinato de mi carácter impreso en papel bond. Actor: Ricardo Mendoza. Demandada: Elena Torres. Hechos: la demandada ha demostrado una incapacidad manifiesta para cumplir con sus obligaciones conyugales y maternas. Pasé las páginas con horror creciente. Ricardo no solo pedía separarse, me estaba acusando de cosas atroces. Negligencia severa en el cuidado de la menor Valentina, dejándola sin supervisión durante largos periodos. Mentira, yo estaba con ella 24 horas. Conductas erráticas y violentas derivadas de una inestabilidad mental no tratada. El gaslighting: estaba usando mis reacciones a sus provocaciones como prueba de locura. Despilfarro irresponsable de los bienes familiares, poniendo en riesgo el patrimonio de la menor. Él era el que gastaba en joyas para su amante. Y entonces llegué a la sección de pruebas. Se me detuvo el corazón. Había fotografías, fotos de la casa en su peor momento, tomadas el mes anterior cuando tuve una gripe terrible y pasé 3 días en cama sin poder levantarme. Los platos sucios en el fregadero, ropa amontonada en el sofá, juguetes tirados. Él había tomado esas fotos mientras yo estaba enferma, fingiendo que no pasaba nada, que él se encargaría. Pero no se había encargado de limpiar, se había encargado de documentar mi supuesta negligencia. Había estados de cuenta bancarios subrayados con marcador rojo, compras en tiendas de lujo, restaurantes extravagantes, retiros de efectivo en cajeros automáticos de zonas turísticas. Todo con la tarjeta adicional que estaba a mi nombre. Pero yo no había hecho esos gastos. Él tenía mi tarjeta. Él la usaba diciendo que la suya estaba bloqueada o saturada. Estaba todo orquestado. Cada movimiento de los últimos 6 meses, cada pelea provocada, cada olvido de mis llaves, todo había sido parte de un plan maestro para construir este expediente. Pero lo peor estaba al final: un documento anexo con un sello oficial. Informe psicológico preliminar. Firmado por la doctora Isabela Castillo, psicóloga clínica. Leí las conclusiones con la visión borrosa por las lágrimas. Basado en la observación conductual y el testimonio del cónyuge, la señora Elena Torres presenta síntomas compatibles con el trastorno límite de la personalidad y depresión mayor con rasgos psicóticos. Se recomienda la custodia total para el padre y visitas supervisadas para la madre, estrictamente controladas, dado el riesgo potencial para la integridad emocional de la menor. Isabela Castillo, la amante, el perfume de la mujer. Ella había escrito esto, sin siquiera hablar conmigo, sin haberme visto jamás en consulta. Estaban usando su título profesional para quitarme a mi hija. Lancé los papeles sobre la mesa y corrí hacia la computadora portátil que Ricardo había dejado en la sala, probablemente a propósito. Intenté entrar a la banca en línea de nuestra cuenta conjunta, donde teníamos los ahorros de toda la vida.
el dinero para la universidad de Valentina, la herencia de mi abuela que yo había depositado ahí confiando en él. Tecleé la contraseña, acceso denegado. La tecleé de nuevo, usuario no reconocido. El pánico se apoderó de mí. Llamé al banco. Después de 20 minutos de música de espera tortuosa, una ejecutiva me contestó. Señora, esa cuenta fue cerrada hace 3 días por el titular principal, el señor Ricardo Mendoza. Los fondos fueron transferidos a una cuenta de fideicomiso individual. Usted ya no tiene autorización para acceder a esa información. Pero es mi dinero también, es una cuenta mancomunada. Grité al teléfono, histérica. Lo siento, señora, las cláusulas del contrato permitían movimientos individuales. No podemos hacer nada. Colgué el teléfono y me dejé caer al suelo de la cocina. Todo, se había llevado todo, el dinero, la casa, que estaba a su nombre porque era mejor fiscalmente, mi reputación, y ahora venía por mi hija. Estaba sola, estaba en bancarrota, y legalmente estaba loca. Miré a mi alrededor, a esa cocina que yo había mantenido impecable durante años, y me sentí como una intrusa en mi propia vida, una ocupa en mi propia vida. Ricardo no solo quería divorciarse, quería borrarme, quería que Elena Torres dejara de existir para poder empezar su nueva vida perfecta con Isabela y Valentina sin el estorbo de la esposa vieja y cansada. En ese momento de oscuridad absoluta, sonó el timbre de la escuela. Valentina llegaría en 1 hora. El transporte escolar la dejaría en la puerta. Me levanté del suelo. Me sequé las lágrimas con rabia. Me lavé la cara con agua helada hasta que sentí que la piel me ardía. No, no me iba a borrar. Podía haberme quitado el dinero, podía haberme quitado la casa, pero no me iba a quitar a mi hija. No mientras me quedara un aliento de vida. Busqué en mi bolso viejo y encontré un papel arrugado que mi hermana me había dado meses antes, por si acaso. Era el número de una abogada que se especializaba en casos difíciles, una tal Carmen Rosa. Mi hermana decía que era un pitbull con falda. Marqué el número con manos temblorosas. «Bueno», contestó una voz ronca y firme al otro lado. «Licenciada Carmen Rosa, necesito ayuda. Mi esposo me quiere quitar a mi hija y creo que su amante es la psicóloga que dice que estoy loca». Hubo un silencio al otro lado. Luego la voz respondió, ya sin rastro de sueño o aburrimiento. «Ven a mi oficina ahora mismo. Trae todos los papeles. Y Elena, no firmes nada. No hables con él. La guerra acaba de comenzar». Colgué el teléfono y miré por la ventana. El cielo estaba gris, amenazando tormenta. El despacho de la licenciada Carmen Rosa no estaba en uno de esos rascacielos de cristal de Paseo de la Reforma, donde Ricardo solía tener sus reuniones. Estaba en un edificio antiguo del centro histórico, de esos con techos altos y escaleras de madera que crujían a cada paso. No había recepcionista con sonrisa de modelo, solo montañas de expedientes apilados en cada rincón y un olor permanente a café fuerte y tabaco. Carmen Rosa era una mujer de unos 50 y tantos años, con el cabello gris recogido en un chongo desordenado y gafas de lectura colgadas de una cadena de cuentas. No se levantó cuando entré, solo señaló la silla frente a su escritorio, que estaba sepultado bajo papeles, y me miró por encima de sus lentes con unos ojos negros, inteligentes y cansados. «Siéntate, Elena. Tu hermana me dijo que es urgente. Y por tu cara veo que no exageraba. Pareces alguien que acaba de ver un fantasma». Le entregué el sobre Manila sin decir una palabra. Mis manos todavía temblaban. Ella lo abrió, sacó los documentos y comenzó a leer en silencio. Solo se escuchaba el tic-tac de un reloj antiguo en la pared y el sonido de las hojas pasando. Observé sus expresiones, un ceño fruncido aquí, una ceja levantada allá, un suspiro de impaciencia. «Malditos buitres», murmuró finalmente, tirando los papeles sobre la mesa. «Gustavo Morales. Conozco a este tipo. Es un abogado caro, de esos que cenan con jueces y juegan golf con senadores. No juega limpio, Elena. Juega para ganar, cueste lo que cueste». «¿Tengo alguna oportunidad?», pregunté con la voz hecha un hilo.
Carmen se quitó las gafas y se frotó los ojos. Te seré franca, está muy difícil. Han armado esto con mucha antelación. Han estado construyendo un caso en tu contra durante meses. Mira esto, señaló el informe psicológico. ¿Conoces a esta doctora, Isabela Castillo? Sentí la bilis subir por mi garganta. Es su amante, estoy segura. Encontré un recibo de una joya carísima que él compró, y ella usa el mismo perfume que olí en su ropa. Nunca la he visto en mi vida, licenciada. Jamás he tenido una sesión con ella. Carmen soltó una risa seca y amarga. Claro que no. Por eso en el informe dice observación naturalística. Es un truco sucio, pero legalmente admisible si se argumenta bien. Dicen que te observaron en entornos públicos, interactuando con tu hija sin que supieras que te evaluaban para obtener una reacción auténtica. Pero eso es mentira, exploté. Dice que le grité a Valentina en el supermercado. La única vez que alcé la voz fue porque casi se le cae una estantería encima. Y dice que la ignoro en el parque. Yo siempre juego con ella. Lo sé, Elena, pero es tu palabra contra la de una experta con credenciales impecables. Esta mujer tiene maestría, doctorado, publicaciones. En un tribunal su firma pesa más que 1000 gritos tuyos. Y si ella es la amante, entonces tienen un pacto de sangre. Ella testificará lo que sea necesario para quedarse con él, y con tu dinero. El dinero. Bajé la cabeza. Ricardo vació las cuentas. No tengo nada, licenciada. No sé cómo voy a pagarle. Carmen me miró fijamente durante un largo minuto. Vi cómo evaluaba mi ropa sencilla, mis manos desgastadas por el trabajo doméstico, mi desesperación palpable. Luego suspiró y abrió un cajón sacando un contrato simple. No me vas a pagar ahora, me vas a pagar cuando ganemos y le saquemos hasta el último centavo a ese desgraciado. Odio a los tipos como Morales, y odio aún más a los maridos que usan a los hijos como armas. Vamos a firmar un acuerdo de quota litis. Si no ganamos, no me debes nada, pero vamos a luchar. Firmé el papel sintiendo una ola de gratitud que casi me hizo llorar de nuevo. No estaba sola. Ahora escucha bien, dijo Carmen, inclinándose hacia adelante. Necesitamos pruebas, pruebas reales, no suposiciones, no olores de perfume. Necesitamos demostrar que él miente, que ella miente y que tú eres una madre competente. Necesito registros médicos que demuestren que estabas enferma cuando tomaron esas fotos de la casa sucia. Necesito testigos, maestras, vecinos, cualquiera que te haya visto con Valentina. Salí de allí con una misión, pero la realidad me golpeó tan pronto como crucé la puerta. Ricardo no solo me había quitado el dinero, me había quitado mi red de apoyo. Cuando intenté llamar a nuestras amigas en común, las esposas de sus socios, nadie contestó, o si lo hacían, me daban excusas evasivas. Ay, Elena, lo siento mucho, pero no queremos meternos. Ricardo es socio de mi marido y, ya sabes, es complicado. Me habían aislado. Los días siguientes fueron un infierno físico y mental. El estrés me estaba comiendo viva. Se me caía el cabello a puñados en la ducha. No podía comer sin vomitar. Me veía en el espejo y veía un esqueleto ojeroso, y Ricardo usaba eso en mi contra. Cada vez que venía a recoger a Valentina para llevarla al colegio, porque me había quitado las llaves del coche alegando que no era seguro que yo condujera en mi estado, me miraba con una mueca de asco fingido. Mírate, Elena, estás acabada. Pareces una drogadicta. ¿De verdad crees que un juez te va a dar la custodia de una niña viendo cómo te tiemblan las manos? Valentina también lo notaba. Mami, ¿estás enfermita? Me preguntaba con sus ojitos llenos de preocupación mientras yo le trenzaba el cabello. Estoy bien, mi amor, solo un poco cansada. Trataba de sonreír, pero la sonrisa se me quebraba. Intenté conseguir los registros médicos de mi gripe, pero el médico de la familia, amigo de Ricardo desde la infancia, se negó a dárselos sin una orden judicial, alegando confidencialidad del titular del seguro, que era Ricardo. Cada puerta que tocaba se cerraba en mi cara. Una tarde, desesperada, decidí seguir a Ricardo. Necesitaba verla a ella,
a Isabela. Necesitaba confirmar con mis propios ojos quién era el monstruo que escribía informes sobre mi locura. Pedí un taxi con el poco dinero en efectivo que me quedaba de vender unos aretes viejos. Esperé 2 cuadras de su oficina. A las 6 p.m. salió. No iba solo. Iba del brazo de una mujer, alta, elegante, con un traje sastre impecable y el cabello negro brillante. Se reían, se veían felices, como una pareja de anuncio de televisión. Subieron a su coche deportivo y lo seguí. Fueron a un restaurante italiano en La Condesa. Me quedé afuera mirando a través del cristal como una mendiga. Los vi brindar con vino tinto, los vi quesarse, y entonces la vi a ella sacar una carpeta de su bolso y entregársela a él. Ricardo la leyó y soltó una carcajada con satisfacción, golpeando la mesa con satisfacción. Era mi expediente. Estaban celebrando mi destrucción con Chianti y pasta trufada. Saqué mi viejo celular e intenté tomar fotos, pero mis manos temblaban tanto y la luz era tan mala que solo salieron manchas borrosas. Además, el guardia del restaurante me vio y se acercó con cara de pocos amigos. «Señora, no puede estar aquí molestando a los clientes. Circule, por favor». «Es mi marido», susurré, pero el guardia me empujó suavemente. «Sí, sí, todos dicen lo mismo. Váyase o llamo a la policía». Regresé a casa derrotada, sintiéndome más pequeña que nunca. Carmen tenía razón. El sistema estaba hecho para ellos, no para mí. Ellos tenían el dinero, el poder, la belleza, la salud. Yo solo tenía la verdad, y la verdad, al parecer, no valía nada en el mercado de la justicia. Esa noche, cuando Ricardo regresó, trajo a Valentina de una salida sorpresa. «Mami, mira». Valentina entró corriendo cargando una bolsa gigante de una tienda de juguetes. «Papá me compró el set de Lego del castillo, el gigante». Ricardo entró detrás con esa sonrisa de suficiencia. «Solo lo mejor para mi princesa. En esta casa nueva vas a tener un cuarto de juegos enorme, Valentina». «¿Casa nueva?», pregunté, sintiendo un pinchazo en el corazón. «Sí, Elena», dijo Ricardo sin mirarme. «He decidido que nos mudaremos en cuanto salga la sentencia. Valentina necesita un ambiente más estable, lejos de tu influencia tóxica». Valentina me miró confundida. «Pero mami va a venir con nosotros, ¿verdad, papá?». Ricardo se agachó a su altura y le acarició la mejilla. «Ya hablaremos de eso, princesa. Mami necesita ir a un lugar especial para curarse. Está muy enfermita de la cabeza». «No le digas eso», grité, abalanzándome sobre él. Fue un error, un terrible error. Ricardo se apartó, sacó su celular y comenzó a grabar. «Mírala, Elena, mira cómo grita, mira qué violenta se pone». Me detuve en seco, respirando agitadamente. Valentina empezó a llorar, asustada por mis gritos. «¿Lo ves?», dijo Ricardo a la cámara, con voz suave y victimista. «Otra crisis. Es imposible vivir así». Me di cuenta entonces de que había caído en otra trampa. Cada vez que intentaba defenderme, él lo convertía en una prueba de mi locura. Estaba atrapada en una telaraña pegajosa y cada movimiento solo me enredaba más. Me retiré a mi cuarto, el de huéspedes, cerré la puerta y me deslicé hasta el suelo. No tenía pruebas. La estrategia de Ricardo cambió radicalmente en las semanas previas al juicio final. Dejó de ser solo el marido agresivo que me gritaba en la cocina y se convirtió en algo mucho más peligroso, el padre del año. Era una campaña de marketing brillante y perversa. De repente, el hombre que nunca había sabido el nombre de la maestra de su hija, ni sus alergias, ni su color favorito, se transformó en el padre más devoto de la colonia del Valle. Llegaba temprano del trabajo, o de donde fuera que estuviera, cargado de bolsas. «Princesa, mira lo que te trajo papá», anunciaba con una voz teatral que resonaba por toda la casa. Un día era una casa de muñecas importada, tan grande que apenas cabía en su cuarto. Otro día, ropa de marca,
zapatillas deportivas de edición limitada que costaban más que mi presupuesto de comida de un mes. Luego, entradas VIP para el concierto de la cantante de moda. Valentina, con sus 8 años recién cumplidos, estaba deslumbrada. ¿Cómo no estarlo? Los niños son visuales, son inmediatos. Veían los regalos brillantes y sentían que eran amados. Y yo me quedaba en un rincón, con las manos vacías y el corazón estrujado, sintiéndome la peor madre del mundo porque no podía comprarle ni un helado en el parque. ¿Ves, Valentina? Le susurraba Ricardo mientras armaban los juguetes nuevos en la sala, asegurándose de que yo lo oyera. Mamá no puede darte estas cosas. Mamá está cansada, pero papá está aquí. Con papá vas a tenerlo todo. Viajes a Disney, caballos, lo que quieras. Era un soborno emocional descarado. Estaba comprando el amor de mi hija gramo a gramo, regalo a regalo. Pero lo más doloroso no eran los juguetes, era el veneno que destilaba en sus oídos cuando creía que yo no escuchaba. Lo oía a través de la puerta entreabierta de su cuarto por las noches. Tu mami está muy triste últimamente, mi amor. Tiene una enfermedad en la cabeza que la hace gritar y olvidar cosas. Por eso a veces es mala contigo. No es su culpa, es su enfermedad. Pero cuando vivas conmigo y con la tía Isabela, digo, con mis amigos, vas a estar segura. La tía Isabela. Ya la estaba introduciendo en su vida. Ya estaba normalizando al amante, a la psicóloga que me estaba diagnosticando locura sin verme. Valentina salía de esas charlas confundida, mirándome con una mezcla de miedo y pena que me partía el alma. «Mami, ¿te duele la cabeza?», me preguntaba a veces tocándome la frente. «Papá dice que tomes tus medicinas». «No estoy enferma, mi amor. Papá se equivoca. Estoy bien». Pero ¿cómo convencer a una niña cuando su padre, su héroe proveedor, le dice lo contrario? Sin embargo, hubo un regalo que marcó la diferencia. Un regalo que Ricardo pensó que sería el golpe final para ganarse su lealtad absoluta, pero que terminó siendo su mayor error de cálculo. Una tarde de viernes, Ricardo llegó con una caja blanca, delgada y elegante. La última tableta de alta gama, el modelo Pro, con lápiz óptico y todos los accesorios. Para que hagas tus tareas y veas tus películas en alta definición, princesa. Tira esa porquería vieja que tienes, que ya ni sirve. Valentina tomó la caja con reverencia. Era un aparato hermoso, costoso. «Gracias, papi», dijo y le dio un abrazo. Ricardo me miró por encima del hombro de la niña con una sonrisa triunfal. «Gané», decían sus ojos. Pero esa noche, cuando fui a arropar a Valentina, la encontré en su cama. La tableta nueva, la joya tecnológica de 30,000 pesos, estaba abandonada en su escritorio, todavía en su plástico protector. Valentina estaba bajo las sábanas, iluminada por una luz tenue y azulada. Estaba usando su vieja tableta. Aquella tableta era una reliquia. Se la había comprado yo hacía 3 años, con mis ahorros de vender postres caseros, un pequeño emprendimiento que Ricardo me obligó a cerrar porque ensuciaba la cocina. Era un modelo básico, lento y tenía la pantalla completamente estrellada. Una telaraña de grietas cubría el cristal desde la esquina superior derecha hasta el botón de inicio. Recuerdo perfectamente el día que se rompió. Estábamos jugando a hacer películas en la sala. Valentina corría fingiendo que era una exploradora y tropezó con la alfombra. La tableta voló y aterrizó de cara contra el suelo. Ambas nos quedamos en silencio, asustadas. Pero cuando la levanté y vi que aún encendía a pesar de las grietas, nos echamos a reír de puro alivio. «Es una tableta de batalla, mami, como las de los piratas», había dicho ella, y desde entonces esa grieta era nuestra cicatriz de guerra, un recuerdo de una tarde feliz. «Valentina, mi amor», le susurré sentándome en el borde de la cama.
¿por qué no usas la tableta nueva? Es mucho más rápida y se ve mejor. Esa vieja te puede lastimar los deditos con los vidrios rotos. Ella apagó la pantalla rápidamente y la abrazó contra su pecho, como si quisiera protegerla de mí. No quiero la nueva. Me gusta esta. Pero está rota, cielo. No importa. Me miró con una seriedad impropia de su edad. Aquí tengo mis cosas, mis juegos y otras cosas. ¿Qué cosas?, pregunté, sintiendo una extraña punzada de curiosidad. Ella dudó, mordió su labio inferior. Cosas mías. Papá dijo que la nueva es mejor, pero esta es mía y tuya. Tú me la diste. Sentí que las lágrimas me llenaron los ojos. En medio de todo el lujo que Ricardo le estaba tirando encima, ella elegía mi regalo roto, elegía el recuerdo de nosotras. Está bien, mi amor, úsala si quieres, pero ten cuidado con los dedos. La besé en la frente y salí sin saber que acababa de darle permiso para conservar el arma que nos salvaría a ambas. La semana siguiente fue la más oscura. Literalmente, una tormenta eléctrica azotó la ciudad, dejando el cielo negro y las calles inundadas. Reflejaba perfectamente mi estado de ánimo. Carmen me había llamado esa tarde. Las noticias no eran buenas. Elena, el juez ha admitido el informe de la doctora Castillo como prueba principal y ha rechazado nuestra petición de una segunda evaluación psicológica independiente por falta de recursos y tiempo. El juicio es en 3 días. A menos que ocurra un milagro, prepárate para lo peor. Es muy probable que pierdas la custodia física. Colgué el teléfono y sentí que me moría. Perder la custodia. Ver a mi hija solo los fines de semana, bajo supervisión, como si fuera una criminal peligrosa. Saber que viviría con Ricardo y con Isabela, esa mujer que se acostaba con mi marido y escribía informes falsos sobre mí. Esa noche, mientras la lluvia golpeaba furiosamente contra los cristales, me sentí tentada a rendirme. De verdad. Miré el botiquín del baño. Miré las pastillas para dormir que el médico me había prescrito para la ansiedad. Pensé, si no estoy, al menos no sufrirá viéndome derrotada. Al menos tendrá el dinero de su padre sin que yo sea un estorbo. Era un pensamiento oscuro, pegajoso que me susurraba que el mundo sería mejor sin Elena Torres. Me senté en el suelo del baño, con el frasco en la mano, llorando en silencio, derrotada por el peso de la injusticia. Entonces, la puerta se abrió despacio. Valentina estaba allí, con su pijama de unicornios y los pies descalzos. Sostenía como siempre su vieja tableta contra el pecho. «Mami», su voz era un hilo. «¿Por qué lloras?» Escondí el frasco rápidamente tras mi espalda y me sequé la cara con la manga. «No lloro, mi amor. Solo me duele un poco la panza. Vuelve a la cama». Ella no se movió. Entró al baño y se sentó frente a mí en el suelo frío. Puso su manita sobre mi rodilla. «Tengo miedo de la tormenta. ¿Puedo dormir contigo?» La miré y vi en ella algo que me sacó del pozo. Vi amor. Amor puro, incondicional, absoluto. Ella no veía a una mujer fracasada, pobre y loca. Veía a su mamá. «Claro que sí, princesa». Nos fuimos a su cama, porque yo ya no tenía cama propia. Ella se acurrucó contra mí y yo la abracé como si fuera mi salvavidas en medio del océano. «Mami», susurró en la oscuridad, justo cuando yo pensaba que se había dormido. «No dejes que papá te ponga triste. Él dice mentiras». Me tensé. «¿Qué mentiras, amor?» «Muchas». Hizo una pausa larga. «Pero yo sé la verdad. Y tengo un plan». «¿Un plan?» Sonreí tristemente acariciando su cabello. «¿Qué plan, mi vida? ¿Hacer un dibujo para el juez?» Ella no respondió a eso. Solo se apretó más contra mí y dijo algo que me heló la sangre y me encendió el corazón al mismo tiempo. «Tú confía en mí, mami, y confía en mi tableta. Nadie sabe lo que hay adentro, solo yo, y pronto todos lo sabrán». No entendí. Pensé que era la fantasía de
La sala de mediación número 4B era un cubo sin ventanas, con paredes de color crema descascaradas y una mesa ovalada que ocupaba casi todo el espacio. El aire acondicionado estaba roto y el calor se sentía denso, pegajoso, mezclado con el olor a tensión y sudor frío. Se suponía que era una oportunidad para llegar a un acuerdo civilizado antes de ir a juicio, pero en cuanto vi entrar a Ricardo junto al licenciado Gustavo Morales, supe que no había nada de civilizado en lo que estaba por ocurrir. Ricardo lucía impecable, como siempre: traje azul marino a medida, reloj de oro, cabello perfectamente peinado. A su lado, Gustavo Morales sacó una carpeta gruesa de piel y la depositó sobre la mesa con un golpe seco que resonó como una amenaza. La mediadora, una mujer mayor con cara de aburrimiento crónico, se ajustó las gafas. Bien, estamos aquí para discutir los términos de la custodia y la división de bienes. El objetivo es el bienestar de la menor. Señor Morales, tiene la palabra. Gustavo se puso de pie, alisándose la corbata. Gracias. Mi cliente, el señor Mendoza, solo desea lo mejor para su hija. Lamentablemente, la señora Elena, me señaló con un gesto despectivo, sin mirarme a los ojos, ha demostrado ser incapaz de proporcionar un entorno seguro e higiénico. Objeción, saltó Carmen, mi abogada, con la furia de una leona. Eso es difamación. Mi clienta ha sido la cuidadora principal durante 8 años. Gustavo sonrió, una sonrisa de tiburón que mostraba demasiados dientes. Las pruebas dicen lo contrario, licenciada. Permítanme proyectar la evidencia A. Conectó su laptop al proyector de la sala. En la pared blanca apareció una imagen gigante. Era mi cocina, o al menos lo que había sido mi cocina durante aquella semana infernal en la que la gripe me tuvo postrada en cama con 40 grados de fiebre. El fregadero estaba desbordado de platos sucios con restos de comida seca. Había cajas de pizza, que Ricardo había pedido y dejado ahí, apiladas en la encimera. El suelo tenía manchas pegajosas. Sentí que la sangre se me subía a la cara. La vergüenza era física, ardiente. Eso fue cuando estuve enferma, susurré, pero mi voz sonó débil, culpable. ¿Enferma? Gustavo arqueó una ceja. No hay ningún registro médico de eso, señora Elena. Lo que vemos aquí es negligencia, desidia. ¿Es este el ambiente en el que una niña de 8 años debe crecer, entre basura y bacterias? Pasó a la siguiente diapositiva. La sala de estar, con juguetes tirados por todas partes y ropa sin doblar en los sillones. El desorden físico es un reflejo del desorden mental, continuó Gustavo, citando casi palabra por palabra el informe de la doctora Isabela. Según la evaluación psicológica, la señora Elena sufre de episodios depresivos que le impiden realizar tareas básicas. Mi cliente, por otro lado, ha tenido que asumir la carga doméstica además de ser el único proveedor económico. Ricardo asintió con tristeza fingida, mirando sus manos entrelazadas sobre la mesa. Yo intentaba ayudar, Elena, dijo con voz suave para que la mediadora lo oyera. Pero tú no me dejabas, te ponías agresiva si tocaba algo. Mentiroso, grité, incapaz de contenerme. Tú tomaste esas fotos mientras yo deliraba de fiebre. Tú me dijiste que descansara, que tú te encargarías. Señora, por favor, contrólese, dijo la mediadora, anotando algo en su libreta con gesto de desaprobación. Los gritos no ayudan a su caso. Carmen me puso una mano en el brazo, apretando fuerte para que me callara. Mi clienta está bajo mucho estrés, señora mediadora, pero estas fotos están fuera de contexto. El contexto es irrelevante si la realidad es insalubre, cortó Gustavo. Nuestra propuesta es simple: custodia total para el padre. La madre podrá ver a la niña 2 fines de semana al mes bajo supervisión de una trabajadora social y deberá desalojar la residencia conyugal en un plazo de 30 días. ¿30 días? Se levantó Carmen. Es su casa también, no tiene a dónde ir.
La casa está a nombre de una sociedad anónima controlada por mi cliente, respondió Gustavo con frialdad. Legalmente, ella es una ocupante sin contrato. Estamos siendo generosos al darle un mes. La mediación terminó en punto muerto. Carmen se negó a firmar nada que me quitara a Valentina y Gustavo se negó a ceder 1 milímetro. Nos veríamos en el juicio. Salí de la sala temblando, con las rodillas débiles. Necesitaba ir al baño a echarme agua en la cara. Le dije a Carmen que me esperara en la entrada. Cuando salí del baño, secándome las manos con una toalla de papel áspera, me encontré a Ricardo esperándome en el pasillo desierto. Estaba apoyado contra la pared, revisando su celular. Al verme, guardó el teléfono y se interpuso en mi camino. «Quítate, Ricardo», dije, intentando rodearlo. Él se movió para bloquearme el paso de nuevo. Se acercó mucho, invadiendo mi espacio personal, tanto que pude oler su colonia mezclada con ese maldito perfume de jazmín. «Te ves patética, Elena», susurró con una voz que destilaba veneno. Puro. «Mírate, ese traje te queda grande, tienes ojeras hasta el suelo, das pena. Déjame pasar». «¿Sabes qué es lo mejor?», continuó, ignorándome, «que Valentina ya se está acostumbrando a Isabela. Anoche, mientras tú dormías en tu cuarto de soltera fracasada, Valentina le dijo «mami» a Isabela por accidente, y le gustó». Sentí un zumbido en los oídos. El mundo se puso rojo. «Eso es mentira. Ella me ama a mí». Ricardo soltó una risa cruel y baja. «Te quiere, sí, pero los niños quieren a quien les da seguridad. Tú eres un desastre. Eres pobre, vieja y aburrida. Isabela es joven, exitosa, brillante. Ella va a ser la madre que tú nunca pudiste ser. Valentina te olvidará en 6 meses. Será solo un mal recuerdo». Algo se rompió dentro de mí. No fue una decisión consciente, fue un instinto animal, visceral. Levanté la mano y lo empujé con todas mis fuerzas contra la pared. «Cállate, eres un monstruo, no te atrevas a hablar de mi hija, te voy a matar si la tocas». «¡Seguridad!», gritó Ricardo inmediatamente, alzando las manos en gesto de rendición. «¡Ayuda! ¡Me está atacando!». 2 guardias de seguridad aparecieron corriendo desde la esquina. Me agarraron de los brazos, inmovilizándome. Yo seguía gritando, llorando de rabia, escupiendo insultos. «¡Suéltame! Él me provocó». Ricardo se alisó el saco, fingiendo estar asustado. «Lo siento, oficiales, mi esposa está muy alterada. Solo intentaba hablar con ella sobre el divorcio y se puso violenta. Por favor, solo quiero que se calme. No quiero presentar cargos, por ahora». Carmen llegó corriendo, pálida. «Elena, por Dios». Me soltaron. Me dejé caer al suelo sollozando y entonces lo vi. Vi a Gustavo Morales, el abogado de Ricardo, parado al final del pasillo con su celular en la mano. Había grabado todo. Ricardo me miró una última vez antes de irse. Me guiñó un ojo. Un guiño sutil, casi imperceptible. «Caíste», decía su mirada. «Tengo la prueba final de tu histeria». El viaje de regreso a casa fue silencioso. Carmen no me regañó, pero su silencio pesaba más que 1000 gritos. Sabía que había cometido un error fatal. Le había dado a la jueza exactamente lo que Ricardo quería, la imagen de una mujer desequilibrada y violenta. Llegué a casa destrozada. Valentina estaba en su cuarto, sentada en el suelo con las piernas cruzadas. Estaba rodeada de papeles, tijeras y cinta adhesiva. «¿Qué haces, mi amor?», pregunté, tratando de que mi voz no sonara a llanto. Ella levantó la vista y escondió algo rápidamente detrás de su espalda. «Nada, mami, solo manualidades». Me acerqué y vi lo que estaba haciendo. Estaba reforzando la funda de su tableta vieja con capas y capas de cinta adhesiva y cartón. Había construido una especie de armadura casera alrededor del aparato roto. «¿Por qué le haces eso a la tableta, Vale?». «Para que no se rompa más», respondió muy seria. «Tiene que aguantar el viaje». «¿Qué viaje?». Me senté a su lado, confundida.
Ella me miró con esos ojos grandes y oscuros, tan parecidos a los de su padre, pero llenos de la bondad que él había perdido. El viaje a la verdad, mami. Valentina, no entiendo. Ella se acercó y me susurró al oído, como si las paredes tuvieran oídos, y en esa casa tal vez los tenían. Hoy escuché a papá hablando por teléfono con la señora doctora. Dijo que mañana en el juicio van a poner un video tuyo gritando en el pasillo. Dijo que con eso te entierran. Sentí un escalofrío. Mi hija de 8 años sabía más de la estrategia legal de mi marido que yo misma. Mami, continuó, tomándome la cara con sus manitas pegajosas de pegamento. Tú fuiste valiente hoy. Papá es malo. Él te hace gritar para que parezcas mala. Pero yo tengo mi armadura. El sol salió esa mañana sobre la Ciudad de México, pero yo no lo vi. Para mí, el cielo seguía siendo del color del plomo, pesado y asfixiante. Me desperté antes de que sonara la alarma, aunque en realidad nunca había dormido. Me vestí mecánicamente con mi único traje sastre decente, un conjunto gris que había comprado hacía 5 años y que ahora me quedaba holgado en los hombros debido a la pérdida de peso. Valentina ya estaba despierta cuando bajé. Estaba sentada en la cocina, con su uniforme escolar impecable, comiendo un plato de cereal con una calma que me resultaba antinatural. A su lado, sobre la mesa, descansaba la armadura, esa tableta vieja, envuelta en capas de cartón y cinta adhesiva plateada, parecía un artefacto extraño, casi alienígena en medio de nuestra cocina normal. «Hoy te quedas con la tía Carla, mi amor», le dije, besando su frente. Mi voz temblaba. Tenía miedo de que fuera la última vez que la besaba así, con la libertad de una madre con custodia plena. Ella me miró y negó con la cabeza. «No, mami, tía Carla me va a llevar al juzgado. Ella dijo que sí». «Valentina», la miré sorprendida. «El juzgado no es lugar para niños. No quiero que veas lo que va a pasar». «Tengo que ir». Su tono era firme, adulto. «Tengo que llevar esto». Puso su mano sobre la tableta. «Sin esto, los malos ganan, y yo no quiero vivir con los malos». No tuve fuerzas para discutir. Mi hermana Carla llegó minutos después, con los ojos rojos de haber llorado, pero con la mandíbula apretada. «Déjala, Elena. Yo me quedaré con ella en el pasillo. Si las cosas se ponen feas, me la llevo. Pero ella insiste en que tiene que estar cerca de ti. Dice que es tu amuleto». Acepté a regañadientes. Nos subimos al viejo coche de Carla y condujimos hacia el tribunal en un silencio sepulcral. El edificio del Tribunal Superior de Justicia se alzaba ante nosotras como una bestia de concreto y cristal. Subí las escalinatas sintiendo que caminaba hacia mi propia ejecución. En el pasillo, Ricardo ya estaba allí. Estaba rodeado de su equipo legal, riendo de algo que Gustavo Morales le acababa de susurrar. Al vernos, su risa se cortó en seco, reemplazada por esa máscara de solemnidad piadosa. Entramos a la sala. Era inmensa, intimidante, con paneles de madera oscura que absorbían la luz. El juez, el honorable magistrado Rodrigo Valenzuela, entró con su toga negra, y todos nos pusimos de pie. El aire se volvió denso, casi irrespirable. Caso 405B, Mendoza contra Torres. Juicio de custodia y disolución del vínculo matrimonial. Pueden sentarse. Gustavo Morales se levantó primero. Su alegato inicial fue una obra maestra de la crueldad. Pintó un retrato de mí que yo misma casi me creí. Una mujer depresiva, incapaz, dependiente, que había arrastrado a su exitoso marido y a su brillante hija al fango de su propia inestabilidad. «Su señoría», dijo Gustavo, paseándose frente al estrado como un pavo real, «no estamos aquí para juzgar a una mala persona, sino a una madre enferma. La señora Elena necesita ayuda, no responsabilidades. Por el bien de la menor Valentina, solicitamos la custodia total para el padre, quien ha demostrado solvencia moral y económica». Carmen, mi abogada, intentó defenderse.
Habló de mi dedicación, de los años de crianza solitaria mientras Ricardo trabajaba, pero sus palabras sonaban vacías, defensivas, desesperadas. Y entonces llegó el momento que había temido. La parte actora llama al estrado a su testigo experta, la doctora Isabela Castillo. Las puertas traseras se abrieron, y ella entró. Isabela. Era hermosa de una manera fría y calculada. Llevaba un vestido azul marino discreto, el cabello recogido en un moño bajo y gafas que le daban un aire intelectual. Caminó hacia el estrado con pasos seguros, el taconeo de sus zapatos resonando como disparos en el silencio de la sala. Cuando pasó junto a mi mesa, el aire se movió, y ahí estaba, el olor, jazmín y sándalo. Intenso, dulce, nauseabundo. Era el mismo perfume de la camisa, el mismo perfume del pasillo de la oficina, el mismo perfume que Ricardo traía en la piel cuando volvía tarde a casa. Me agarré al borde de la mesa para no vomitar. Carmen me miró alarmada, y yo solo pude asentir levemente hacia Isabela. «Es ella», le dije con los ojos. «Es la amante». Isabela juró decir la verdad con una mano sobre la Biblia y una expresión de santidad que me revolvió el estómago. «Doctora Castillo», comenzó Gustavo, paseándose frente al estrado como un pavo real, ¿podría compartir con la corte sus hallazgos respecto a la salud mental de la señora Elena? Isabela abrió su carpeta y ajustó el micrófono. Su voz era suave, profesional, empática. Ciertamente, basado en mis observaciones naturalísticas de los últimos 3 meses, la señora Elena presenta un cuadro claro de trastorno límite de la personalidad, exacerbado por una depresión no tratada. ¿Podría darnos ejemplos concretos? Por supuesto. El 14 de marzo, en el Parque Hundido, observé a la madre ignorando a la menor durante 45 minutos mientras miraba al vacío. La niña se cayó y lloró, y la reacción de la madre fue tardía y desproporcionada, gritándole a la niña por ensuciarse el vestido en lugar de consolarla. «¡Mentira!», susurré. Aquel día yo estaba mirando el celular esperando una llamada del banco porque Ricardo había bloqueado las cuentas, y cuando Valentina se cayó, corrí a abrazarla. Nunca le grité. Carmen me apretó la mano. «Silencio», siseó. Isabela continuó imperturbable. También observé episodios de compras compulsivas seguidas de arrepentimiento, lo que indica inestabilidad. Y, por supuesto, la incapacidad de mantener el hogar en condiciones higiénicas básicas, como se muestra en las fotografías de Evidencia A. «Gracias, doctora». Gustavo se sentó satisfecho. Fue el turno de Carmen. Se levantó despacio, como un boxeador cansado pero dignida. «Doctora Castillo», dijo, acercándose al estrado, «usted afirma haber realizado observaciones naturalísticas. ¿Es cierto que nunca entrevistó a la madre? La metodología no lo requiere. De hecho, el contacto directo podría alterar el comportamiento del sujeto. Yadeo, ¿y es cierto que usted fue contratada directamente por el señor Ricardo Mendoza? Sí, así es. ¿Y cuánto le pagó el señor Mendoza por este informe imparcial? Objeción, saltó Gustavo. La remuneración de la experta es irrelevante. Sostenida, dijo el juez, mirando a Carmen con impaciencia. Licenciada, céntrese en el contenido del informe. Carmen apretó los dientes. Doctora Castillo, ¿tiene usted alguna relación personal con el señor Mendoza fuera del ámbito profesional? La sala se quedó en silencio. Isabela ni siquiera parpadeó. Me miró directamente a los ojos, con una frialdad que me heló los huesos, y sonrió levemente. Absolutamente ninguna. Mi relación con el señor Mendoza es estrictamente profesional. Él es un padre preocupado que buscó ayuda experta. Mentirosa, mascullé, sintiendo lágrimas de impotencia correr por mi cara. «No más preguntas», dijo Carmen, derrotada.
Sabíamos que no podíamos probar el adulterio sin pruebas físicas, y el juez no iba a aceptar mis olfatos como evidencia. Pero Gustavo no había terminado. Su señoría, para concluir nuestra presentación, nos gustaría mostrar una prueba audiovisual reciente, un evento ocurrido ayer mismo en los pasillos de mediación de este tribunal. El juez asintió. Se bajaron las luces y la pantalla grande se encendió. Ahí estaba, yo, en alta definición. El video comenzaba justo después de que Ricardo me susurrara sus insultos, que el micrófono del celular no había captado bien. Solo se me veía a mí, con el rostro desfigurado por la ira, empujando a Ricardo contra la pared. «Te voy a matar si la tocas». Mi voz resonó en la sala, histérica. «Eres un monstruo». En la pantalla, Ricardo levantaba las manos, actuando como la víctima perfecta, pidiendo ayuda a seguridad. Yo me parecía una loca fuera de control, una mujer violenta atacando a un hombre indefenso. La grabación se detuvo. Las luces se encendieron. El silencio en la sala era absoluto. Sentí las miradas de todos clavadas en mi espalda, miradas de juicio, de desaprobación, de pitia. «Creo que el video habla por sí mismo, su señoría», dijo Gustavo con suavidad. «Esta es la mujer a la que se le confiaría la crianza de una niña de 8 años, una mujer que amenaza de muerte al padre en un edificio público. Imaginen lo que hace en privado». El juez Valenzuela se quitó las gafas y se frotó el puente de la nariz. Suspiró profundamente y me miró. Ya no había duda en sus ojos, había decisión. El juez Valenzuela miró a Valentina, esa pequeña niña que temblaba pero se mantenía firme como un roble en medio de la tormenta. Y luego miró a Ricardo. La tensión en la sala era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. «Señor alguacil», ordenó el juez con voz grave, «conecte ese dispositivo al sistema de proyección de la sala. Ahora». «Objeción», gritó Gustavo Morales, poniéndose de pie de un salto con el sudor perlando su frente. «Esto es irregular. La cadena de custodia no se ha respetado. Esa tableta podría estar manipulada. Es inadmisible». El juez golpeó el mazo con tanta fuerza que el sonido retumbó como un trueno. «Siéntese, licenciado. En este tribunal el interés superior del menor está por encima de sus tecnicismos. Si esa niña dice que tiene pruebas de un delito, voy a verlas. Y si usted intenta obstruir la justicia una vez más, lo haré arrestar aquí mismo». Gustavo se desplomó en su silla, pálido. Ricardo se aflojó el nudo de la corbata, respirando con dificultad. Isabela Castillo, la impecable doctora, había perdido todo su color. Sus manos, que antes descansaban tranquilas sobre su regazo, ahora retorcían un pañuelo de seda hasta casi romperlo. El alguacil tomó la tableta de manos de Valentina con una delicadeza sorprendente. «Está un poco rota, oficial», susurró ella. «Tenga cuidado con los vidrios». «Descuida, pequeña». Conectó el cable, la pantalla grande parpadeó, hubo unos segundos de estática, producto del daño en el puerto de carga, y mi corazón se detuvo. «Por favor, funciona. Por favor». Y entonces, la imagen apareció. Era borrosa al principio, temblorosa. El ángulo era bajo, desde el suelo, escondido detrás de lo que parecía ser el gran jarrón chino de nuestra sala. Se veía la alfombra persa y las patas de la mesa de centro. Luego, 2 figuras entraron en el encuadre. Se sentaron en el sofá. Eran Ricardo e Isabela. Un murmullo de shock recorrió la galería. En el video no había distancia profesional. Isabela estaba sentada prácticamente sobre el regazo de Ricardo, con una copa de vino en la mano, riendo. «¿Estás segura de que el informe es suficiente?», preguntó la voz de Ricardo, clara y nítida. El audio era perfecto. En la pantalla, Isabela le acarició la mejilla y lo besó. Un beso largo, húmedo, posesivo. «Mi amor, es una obra maestra».
dijo ella al separarse. Escribí exactamente lo que necesitábamos: trastorno límite, inestabilidad emocional. Con ese diagnóstico ningún juez en su sano juicio le dará la custodia. Además, con las fotos que tomaste cuando estaba enferma, es jaque mate. En la sala del tribunal nadie respiraba. Yo me llevé las manos a la boca para ahogar un grito. Ahí estaba, la confesión. ¿Y qué hay de la niña?, preguntó Ricardo en el video, tomando un sorbo de vino. Valentina está muy apegada a ella. Anoche lloró preguntando por su mamá. Isabela suspiró con fastidio, rodando los ojos. Ay, Ricardo, los niños son resilientes. En cuanto nos mudemos a la casa nueva y nos deshagamos de Elena, la mandamos a ese internado en Suiza del que hablamos. Le decimos que es un campamento de verano. En 6 meses se olvidará de su madre y nosotros tendremos la libertad que merecemos, y su dinero. Ricardo soltó una carcajada cruel. Eres un genio, Isa. Elena es tan estúpida que ni siquiera se dio cuenta de que vacié las cuentas conjuntas hace semanas. Cree que es un error del banco. Pobre ilusa. Se va a quedar en la calle, sin hija y sin un peso. Se lo merece por aburrirme tanto. El video terminó con ellos brindando y riendo, una risa que resonó en la sala del tribunal, ahora silenciosa como una tumba. La pantalla se fue a negro. Durante 3 segundos nadie se movió. Luego el caos estalló. ¡Zorra! El grito no fue mío, fue de alguien en la galería. El juez Valenzuela se puso de pie lentamente. Su rostro estaba rojo de ira contenida. Se quitó las gafas y miró a la mesa de la defensa con una expresión que prometía el infierno. Alguaciles, tronó su voz, cierren las puertas. Nadie sale de esta sala. Isabela Tastillo intentó levantarse y correr hacia la salida lateral, tropezando con sus propios tacones. No, eso no es mentira, es un video falso, es deepfake, yo soy una profesional. 2 oficiales la interceptaron antes de que pudiera dar 3 pasos. La esposaron con fuerza. Ella empezó a gritar, histérica, perdiendo toda su compostura. Él me obligó. Ricardo me dijo que lo hiciera. Yo no quería. Ricardo, por su parte, se había quedado paralizado en su silla, mirando al vacío. Sabía que se había acabado. Su arrogancia, su dinero, sus planes, todo se había desmoronado por culpa de una tableta rota que él mismo había despreciado. El juez golpeó el mazo con tanta fuerza que el sonido retumbó como un trueno. Siéntese, licenciado. En este tribunal el interés superior del menor está por encima de sus tecnicismos. Si esa niña dice que tiene pruebas de un delito, voy a verlas. Y si usted intenta obstruir la justicia una vez más, lo haré arrestar aquí mismo. Gustavo se desplomó en su silla, pálido. Ricardo se aflojó el nudo de la corbata, respirando con dificultad. Isabela Castillo, la impecable doctora, había perdido todo su color. Sus manos, que antes descansaban tranquilas sobre su regazo, ahora retorcían un pañuelo de seda hasta casi romperlo. El alguacil tomó la tableta de manos de Valentina con una delicadeza sorprendente. «Está un poco rota, oficial», susurró ella. «Tenga cuidado con los vidrios». «Descuida, pequeña». Conectó el cable, la pantalla grande parpadeó, hubo unos segundos de estática, producto del daño en el puerto de carga, y mi corazón se detuvo. «Por favor, funciona. Por favor». Y entonces la imagen apareció. Era borrosa al principio, temblorosa. El ángulo era bajo, desde el suelo, escondido detrás de lo que parecía ser el gran jarrón chino de nuestra sala. Se veía la alfombra persa y las patas de la mesa de centro. Luego, 2 figuras entraron en el encuadre. Se sentaron en el sofá. Eran Ricardo e Isabela. Un murmullo de shock recorrió la galería. En el video no había distancia profesional. Isabela estaba sentada prácticamente sobre el regazo de Ricardo, con una copa de vino en la mano, riendo. «¿Estás segura de que el informe es suficiente?», preguntó la voz de Ricardo, clara y nítida. El audio era perfecto. En la pantalla,
Isabela le acarició la mejilla y lo besó. Un beso largo, húmedo, posesivo. «Mi amor, es una obra maestra», dijo ella al separarse. «Escribí exactamente lo que necesitábamos. Trastorno límite, inestabilidad emocional. Con ese diagnóstico ningún juez en su sano juicio le dará la custodia. Además, con las fotos que tomaste cuando estaba enferma, es jaque mate». En la sala del tribunal, nadie respiraba. Yo me llevé las manos a la boca para ahogar un grito. Ahí estaba, la confesión. «¿Y qué hay de la niña?», preguntó Ricardo en el video, tomando un sorbo de vino. «Valentina está muy apegada a ella. Anoche lloró preguntando por su mamá». Isabela suspiró con fastidio, rodando los ojos. «Ay, Ricardo, los niños son resilientes. En cuanto nos mudemos a la casa nueva y nos deshagamos de Elena, la mandamos a ese internado en Suiza del que hablamos. Le decimos que es un campamento de verano. En 6 meses se olvidará de su madre y nosotros tendremos la libertad que merecemos, y su dinero». Ricardo soltó una carcajada cruel. «Eres un genio, Isa. Elena es tan estúpida que ni siquiera se dio cuenta de que vacié las cuentas conjuntas hace semanas. Cree que es un error del banco. Pobre ilusa. Se va a quedar en la calle, sin hija y sin un peso. Se lo merece por aburrirme tanto». El video terminó con ellos brindando y riendo, una risa que resonó en la sala del tribunal, ahora silenciosa como una tumba. La pantalla se fue a negro. Durante 3 segundos nadie se movió. Luego el caos estalló. «¡Zorra!». El grito no fue mío, fue de alguien en la galería. El juez Valenzuela se puso de pie lentamente. Su rostro estaba rojo de ira contenida. Se quitó las gafas y miró a la mesa de la defensa con una expresión que prometía el infierno. «Alguaciles», tronó su voz, «cierren las puertas. Nadie sale de esta sala». Isabela Castillo intentó levantarse y correr hacia la salida lateral, tropezando con sus propios tacones. «No, eso no es mentira, es un video falso, es deepfake. Yo soy una profesional». 2 oficiales la interceptaron antes de que pudiera dar 3 pasos. La esposaron con fuerza. Ella empezó a gritar, histérica, perdiendo toda su compostura. «Él me obligó. Ricardo me dijo que lo hiciera. Yo no quería». Ricardo, por su parte, se había quedado paralizado en su silla, mirando al vacío. Sabía que se había acabado. Su arrogancia, su dinero, sus planes,